Buenos días, vamos a retomar nuestro curso de álgebra lineal. Entonces, en la clase de hoy vamos a volver o vamos a continuar con sistemas de ecuaciones. ¿Qué son los sistemas de ecuaciones? Les recuerdo, son un set de esencialmente alguna cantidad finita de ecuaciones, en este caso m, la ecuación 1, ecuación 2, hasta la ecuación m, donde tenemos n incógnitas. Las incógnitas están designadas en este caso por las letras x, ¿sí? Y estos constantes a sub y j corresponden a lo que llamamos los coeficientes del sistema. Entonces, lo primero que vimos es que en un ejemplo sencillo, la clase pasada vimos que esto lo podíamos resolver, ¿cierto? Digamos, sustituyendo, tomando una ecuación, mezclándola y sustituyendo. Pero también vimos que si llamábamos, podíamos construir una matriz a partir de estos coeficientes y a sub y j, y con eso nuestro sistema de ecuación, nuestro sistema de m ecuaciones con n incógnitas, lo podíamos transformar en una sola ecuación matricial. Ahora, donde tenemos la incógnita es un solo vector. Ahora el vector sigue teniendo n componentes, así que seguimos teniendo las mismas n incógnitas, pero escrito de esta manera más compacta, pareciera que el problema es más fácil. Y lo que descubrimos es que teníamos una técnica que nosotros le llamábamos pivotear, que nos permitía transformar este sistema, por ejemplo, este sistema que está acá, en un sistema más fácil. Y eso es lo que yo quiero retomar. Entonces, lo quiero retomar con un ejemplo. Y ese ejemplo lo vamos a hacer súper sencillo. Vamos a decir, por ejemplo, con tres variables, si yo tuviera este sistema de ecuaciones, 2x más 3y más 4z igual 1, 2i más 2z igual 3 y 4z igual 4, si yo les presentara a ustedes este sistema de ecuaciones, estoy seguro que ustedes me digan, pero este sistema es muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la última ecuación, ¿cierto? Y despejarla inmediatamente. Tengo solamente una variable, por lo tanto la puedo despejar inmediatamente y decir que z vale 1. Ahora que conozco z, la puedo sustituir en la ecuación anterior, y eso es lo que le vamos a llamar sustitución inversa, y entonces convertir mi ecuación de 2 incógnitas a una ecuación de una incógnita, así que me queda 2i más 2 por 1, 2, igual 3, y eso implica, ¿cierto?, que i es igual a un medio, ¿sí? Y ahora que conozco z, perdón, ahora que conozco z y ahora que conozco i, la primera ecuación se me transforma de nuevo en una ecuación con una incógnita, así que si hago sustitución inversa ahora de este valor y este valor en la primera ecuación se me transforma simplemente en 2x más 3i, o sea 3 medios, más 4z, o sea 4, igual 1, y eso implica, ¿cierto?, que, bueno, está un poquito más difícil, 2x es igual a, esto es 8 medios más 3 medios son 11 medios, así que es 1 menos 11 medios, y eso nos dice, a ver, lo voy a escribir acá abajo, que x es igual a 1 menos 11 medios es menos 9 medios, dividido 2 es menos 9 cuartos. Y listo. Hemos resuelto nuestro sistema lineal. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si que yo sé resolver de una manera súper eficiente este tipo de ecuaciones, este tipo de sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la característica que tiene este sistema de ecuaciones? Es que en cada ecuación, digamos, a medida que bajo en las filas, voy teniendo menos variables desconocidas. Idealmente, llego a una última fila donde tengo solamente una variable desconocida y por lo tanto la puedo despejar y después puedo ir haciendo sustitución inversa tantas veces como sea necesario. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que aprendimos en la clase pasada? Aprendimos en la clase pasada que si yo escribía mi sistema en esta forma matricial, por ejemplo acá, escribo la matriz aumentada, ¿cierto? Que era tomar mi matriz de coeficientes, agregarle el lado derecho. Si yo tomo este sistema y lo escribo en forma matricial y lo voy multiplicando por distintas matrices elementales, que pueden ser matrices elementales de permutación o de suma de filas,
lo que yo puedo hacer es convertir este sistema que está acá, donde aparecen todas las variables en cada ecuación, fíjense ahí tengo mis 3 variables, acá también y acá también, a un sistema donde después de un paso, en la última ecuación solo hay 2 variables involucradas, donde después de otro paso tengo solamente 2 variables en la segunda ecuación, y donde después de un tercer paso tengo solamente una variable interviniendo en la última ecuación. ¿Ok? Entonces es el proceso de tomar esta matriz que tengo acá e irla multiplicando por distintas matrices elementales para llegar a obtener una matriz de esta forma, lo vamos a llamar pivoteo, y a la matriz escrita ya de esta forma es lo que vamos a llamar una matriz escalonada. ¿Ok? ¿Y por qué nos interesa convertir los sistemas de ecuaciones de matrices cualquiera a matrices escalonadas? Porque una matriz escalonada es equivalente a un sistema de ecuaciones como el que tengo acá, donde sencillamente en la última ecuación tengo idealmente una o el menor número posible de incógnitas, y hacia arriba voy teniendo siempre una más. Entonces, vía sustitución inversa, lo puedo resolver completamente. ¿Quedó más claro ahora en lo que estamos haciendo? Sí, profe. Gracias, Nicolás. Entonces, ahora, el sustento teórico que nos dice que hacer esto nos resuelve efectivamente el sistema original es la proposición 29, que nos dice que si yo tengo una solución del sistema AX igual B, esa solución es solución del sistema C por AX igual CB, siempre y cuando esta matriz C sea regular o invertible. Como nosotros sabemos que todas las matrices elementales son invertibles y que producto de matrices invertibles es también invertible, esta proposición nos dice que las soluciones al sistema escalonado son exactamente las soluciones del sistema original. Bueno, lo último que hicimos en la clase pasada fue hacer este ejercicio. Les recomiendo que lo vean, o mejor aún que lo traten de hacer ustedes y que después vean si les da el mismo resultado. Entonces, en lo que es propiamente la clase de hoy, vamos a probar un par de teoremas importantes, pero lo primero es que vamos a formalizar la definición de escalonamiento. Entonces, ¿qué vamos a decir que es un escalonamiento o una matriz escalonada? Si tomamos una matriz A de m filas y n columnas, su matriz escalonada asociada, la que vamos a denotar de aquí en adelante como A tilde, es simplemente el resultado de multiplicar A por una secuencia de matrices de permutación y de suma de filas. Ahora, esta secuencia la voy a hacer ¿de qué manera? De una manera tal de que se me transforme en algo como lo que está acá. En los ejemplos que hicimos, la matriz era como una especie de triangular superior, pero la verdad es que eso no siempre puede pasar. Puede ser que cuando yo trate de eliminar este elemento, al mismo tiempo elimine todos los elementos que están abajo hasta algún punto en la segunda fila. ¿Sí? Entonces, al primer elemento de cada fila distinto de 0 lo vamos a llamar pivote. Y fíjense que acá en el caso de la primera fila vamos a suponer que es el primero, pero ya en la segunda fila podría ser cualquiera. Podría ser que en la segunda fila el primer pivote sea el último. Podría ser, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, por eso es que si se fijan, el índice de la columna de la segunda fila es un índice genérico, es I sub 2, para decir cualquier índice de todas las columnas posibles. Después de eso, cuando miremos esta matriz, vamos a decir que aquí hay un peldaño, el tamaño, la cantidad de ceros de acá, le vamos a decir que es el tamaño del peldaño, ¿ya? Entonces, acá lo escribí mucho mejor, el número de columnas que son iguales a 0 bajo filas sucesivas, fíjense, esta fila, miro cuántas columnas son iguales a 0, eso que está ahí lo vamos a llamar peldaños, o más bien el número de columnas va a ser el tamaño del peldaño, y por ejemplo, en la segunda fila hay un peldaño de tamaño I sub 2 menos 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que acá, en esta matriz pivoteada, en esta matriz escalonada, estamos suponiendo que al final se nos produjeron algunas filas con ceros, completamente nulas. Eso puede ocurrir, y pasa bastante, pero también podría ocurrir que la matriz terminara aquí. ¿Sí?
Y en tal caso, el largo del peldaño, y eso es lo que dice la nota acá en rojo, va a ser la cantidad de elementos distintos de 0. ¿Ok? Entonces, si la matriz terminara acá, uno diría que aquí hay un peldaño de tamaño n menos i sub s más 1. ¿Ok? Bueno, fíjense en algo. Cuando yo escribo mi matriz aumentada, que es lo que tengo acá, la voy a agrandar, miren, puedo hacer zoom. Cuando yo escribo mi matriz aumentada y la tengo completamente escalonada, como les decía, va a quedar la matriz A, como la habíamos visto en la matriz anterior. Y después de eso, puede ocurrir algo. Puede ser que aquí se me anulen un montón de filas, ¿sí? Algún número de filas, pero nada me obliga, porque cuando yo pivoteo, todas las decisiones del proceso de pivoteo se toman solamente mirando la matriz A. El vector B, el lado derecho de la ecuación, recibe el efecto del pivoteo, ¿sí? Pero no participa en la decisión de cómo se construye ese pivoteo. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar acá. Si bien al pivotear podríamos dejar filas nulas aquí, aquí perfectamente estos podrían ser valores no nulos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que una fila nula significa que al lado izquierdo de mi sistema, cuando yo escriba AX igual B, si tengo una fila nula, significa que hay una ecuación donde al lado izquierdo tengo 0 y al lado derecho tengo B sub S más 1, por ejemplo, B tilde sub S más 1 o cualquiera de los elementos de acá. Si cualquiera de esos elementos fuera distinto de 0, significa inmediatamente que nuestro sistema no es compatible. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo el sistema x más y igual 1 y escribo el sistema x más y igual 2, ese sistema no tiene solución, ese sistema no es compatible. Y fíjense que si yo lo escribo en forma matricial, lo que estoy diciendo es 1, 1, 1, 1, xy igual 1, 2, y si yo escribo la matriz aumentada, esto es 1, 1, 1, 1, 1, 2, y si yo pivoteo esta matriz tratando de eliminar el primer elemento, tratando de eliminar este elemento, que corresponde simplemente a restarle la primera fila a la segunda, lo que obtengo es una matriz 1, 1, 0, 0. Pero al otro lado tengo 1, 1. Si ustedes se fijan, acá llegué a la situación que les decía. Después de escalonar mi matriz, obtuve una fila de ceros y al lado derecho un coeficiente distinto de 0. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestro sistema original no era compatible. No tiene solución. Entonces vamos a decir que un sistema lineal es compatible si cuando yo miro la matriz aumentada, todas las filas de A tilde que quedan iguales a 0, al lado derecho tienen coeficientes B tilde iguales a 0. En el caso que haya alguno de estos B tilde donde están las filas nulas, que es distinto de 0, vamos a decir que nuestro sistema es no compatible, lo que significa que el sistema en realidad no tiene solución. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar la proposición 32, que nos dice algo que es bastante razonable si uno lo piensa, pero aún así hay que dejarlo explícitamente. Entonces dice, supongamos que tenemos una matriz de m por n, tamaño m por n, y supongamos que este sistema es compatible. O sea, el sistema tiene solución, o sea, cuando yo escaloné la matriz, si ocurrió que me quedaron filas iguales a 0, entonces acá también me quedaron solo ceros. Cuando ocurre eso, cuando ocurre que todo esto igual a 0, en realidad lo que quiere decir es que tenía dos ecuaciones que eran redundantes. Por ejemplo, si yo escribo acá x más y igual 1 y después digo 2x, perdón, sí, más 2y igual 2, uno se da cuenta que la primera ecuación es simplemente, perdón, que la segunda ecuación es simplemente igual a la primera multiplicada por 2. Y eso quiere decir que en realidad no tengo dos ecuaciones, tengo solo una. Esta segunda ecuación no tiene más información, no me agrega información a la que ya tenía. Entonces, bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí?
Profe, cuando eso sucede, uno simplemente podría eliminar una de esas ecuaciones, ¿no? Así es, cuando eso sucede, en realidad significa que esas ecuaciones no servían, no aportaban nada, pero eso se hace evidente también aquí porque quedó todo cero, pues entonces uno ya deja de trabajar con esas filas, y que es lo mismo que decir dejar de lado esa ecuación, ¿ok? Bien, entonces, suponemos que tenemos un sistema compatible, y la proposición nos dice, primero, si la matriz escalonada tiene todos sus peldaños de tamaño 1, entonces el sistema tiene una única solución. ¿Sí? Fíjense que tener todos los peldaños de tamaño 1 es decir, estar en la situación que vimos acá. Miren acá, aquí tengo mi primer peldaño, es de tamaño 1, y acá el último, en la última fila, mi peldaño también es de tamaño 1. ¿Sí? Solo que el tamaño de la última fila del peldaño no es la cantidad de cero, sino que es la cantidad de tipos distintos de cero. ¿Ok? Bien, entonces, de hecho, si miramos un segundo lo que hicimos acá, este fue el ejemplo de la clase pasada, el ejemplo largo. Fíjense que también acá los peldaños me quedaron todos de tamaño 1. ¿Sí? Y, bien, dicho eso, vamos a probar la proposición. Entonces, la proposición se basa en, digamos, un dibujito, ¿eh? Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá arribita para que nos quede el espacio abajo. Miren, cuando yo tengo mi matriz pivoteada, si todos mis peldaños son de tamaño 1, lo que significa es que hasta antes de llegar a las filas que son nulas, si yo mirara de ahí hacia arriba la matriz, tengo los elementos de la diagonal, todos distintos de cero. No sé si están de acuerdo. Porque primero tengo un 0, después tengo 2, entonces siempre voy mirando los de la diagonal. Para tener peldaños de tamaño 1, lo que tiene que ocurrir es que los elementos de la diagonal sean todos distintos de 0. Y al otro lado tengo el vector b. ¿Ok? Y lo importante es darse cuenta de algo. Es una cuentita que hay que sacar. Nuestro sistema dijimos que tenía n incógnitas, así que en cada ecuación a lo más pueden estar participando n variables. En el caso de la primera, yo sé que a lo más hay n variables, porque como este es distinto de 0, yo no sé lo que ocurre de aquí en adelante, pero sé que este es distinto de 0, así que a lo más hay n. Podrían estar todas. Pero cuando miro la segunda fila, me doy cuenta que como este está en 0, inmediatamente sé que la primera variable no aparece en la ecuación de la segunda fila. Entonces, en la segunda fila aparecen a lo más n-1 variables incógnitas. Después, en la tercera fila, tengo 0 y 0. Eso me dice que la primera variable y la segunda variable no aparecen en la tercera ecuación. Así que aquí tengo a lo más n-2 incógnitas. Y entonces lo podemos anotar, voy a escribir acá 1, notemos. Primero, que en la iésima fila, que es lo mismo que decir en la iésima ecuación, aparecen a lo más n menos i más 1 incógnitas. Y esa cuenta me dice cuántos aparecen entonces en la enésima fila. En la enésima fila, que es lo mismo que decir en la enésima ecuación, hay a lo más, ¿cierto? A lo más, fíjense bien, n menos n más 1 incógnitas, o sea, hay solo una incógnita. Y eso significa que podemos despejar xn.
Entonces, una vez que conocemos xn, uno se pregunta, bueno, ¿cuántas incógnitas hay en la ecuación n-1? En la ecuación n-1 nos vamos a la fórmula, ¿cierto? En la ecuación n-1 hay n menos n-1 más 1 incógnitas. Eso es a lo más, ¿cierto? Pero digamos que están todas. Entonces fíjense que S se va con S y me dice entonces esto de aquí es igual a 2. Entonces en principio en la ecuación n-1 hay dos incógnitas, que son xn-1 y xn. Pero como ya conozco el valor de xn de la parte anterior, sustituyendo xn, de nuevo encuentro que tengo solo una incógnita y puedo despejar xn-1, ¿cierto? Entonces eso implica, reemplazando el valor de xn, podemos despejar xn-1. Y lo que les estoy diciendo entonces, bueno, nos vamos a la ecuación anterior y en n pasos lo que vamos a haber hecho es haber resuelto todas las ecuaciones, haber despejado todas las incógnitas. ¿Ok? Entonces, es cierto, si todos los peldaños son de tamaño 1, entonces el sistema tiene una única solución. Ahora, 2. ¿Quedó claro? Entonces, como conclusión coloquémosle iterando o haciendo sustitución inversa en realidad. Haciendo sustitución inversa podemos encontrar la solución. Miren, el punto clave acá es que como todos los peldaños son de tamaño 1, eso quiere decir que si yo me voy a la última fila no nula, en la fila de ahí hacia arriba, cada vez que subo una fila, agrego a lo más una incógnita. Y eso me dice que haciendo sustitución inversa puedo despejar esa incógnita nueva. Y además, como las ecuaciones de primer grado en un cuerpo, digamos, en R, tienen solución única, eso me dice que el vector completo de incógnitas que voy a encontrar también es único. ¿Ok? Ahora viene la segunda parte que nos dice, ¿qué pasa si algún peldaño tiene largo mayor que 1? Entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Y acá la demostración, el argumento es muy sencillo, y es simplemente que si en algún minuto tengo un peldaño de tamaño mayor que 1, significa que de una ecuación a la anterior estoy agregando al menos dos incógnitas, y en el minuto que tengo dos incógnitas en una ecuación de primer lineal, digamos, esa solución tiene infinitas soluciones porque yo puedo ir dándole distintos valores, como básicamente si les digo x más y igual 1, nosotros sabemos que esta ecuación de acá tiene infinitas soluciones porque yo puedo tomar, por ejemplo, x0 e igual 1 o x menos 1 e igual 0, y en general, si yo voy moviendo ahí, puedo decir que x igual 1 menos y va a ser siempre solución. Para todo valor de y yo puedo encontrar un valor de x que satisface esta ecuación. ¿Sí? Entonces el argumento es simplemente ese, y lo vamos a tratar de escribir de manera breve diciendo, eh, esto es claro, pues si hay un peldaño de tamaño mayor a 1, en el proceso de sustitución inversa, en algún momento tendremos al menos dos incógnitas para una ecuación lineal,
lo que inmediatamente produce infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. tengo una duda que parece que está relacionada con la 2. Es que arriba dice la definición que la matriz puede ser m por n, ¿cierto? No necesariamente cuadrada. Así es. Y, por ejemplo, en una matriz de 3 por 6, la diagonal estaba viendo que como que no llega hasta la otra esquina, porque quedan, como que sobran columnas. ¿Eso es lo que pasa en el caso 2 cuando el peldaño es mayor que 1? Exacto. Y por ejemplo, si estuviéramos en 3 por 6, hagámoslo aquí, mira. Voy a hacer una matriz muy simple de 3 por 6. Se fijan que mis ejemplos siempre son muy, muy sencillos. 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 1, 1. Algo así. Supongamos que llegamos a ese sistema escalonado, justamente. Eh, bueno, acá es claro que tengo un peldaño que es de tamaño más grande que 1. Y ese peldaño de tamaño mayor que 1, inmediatamente tengo al menos 3 variables que no tengo cómo determinar. A veces uno dice que este sistema está subdeterminado, y es básicamente porque tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, Sí. estamos donde hay infinitas soluciones, hay infinitas elecciones. Yo puedo hacer infinitas elecciones para las variables representadas por estos 3 coeficientes, de modo tal de que para darle valor a la cuarta, y si trato de hacer sustitución inversa, lo que puedo hacer es a lo más despejar 3 incógnitas de las 6 en total, y las otras 6 me quedan libres, y me definen infinitas soluciones. ¿Sí? Ah, ya, eso es como lo que pasa en el caso 2. Eso Y es el este caso caso. 2, exactamente. Ya, Ahora, gracias. también puede ocurrir, está saliendo en la cámara, estoy con visita. Y también lo que puede ocurrir es que la matriz inicial sea cuadrada, pero que en realidad alguna de las ecuaciones sea redundante, como lo que está pasando acá. Y entonces ahí de nuevo también podemos quedar con un sistema subdeterminado. O por el contrario, puede ser que al principio tengo tantas ecuaciones que el sistema me queda sobredeterminado, y en ese caso, en que el sistema me queda sobredeterminado, el riesgo que hay es que no sea compatible. Porque si tengo demasiadas ecuaciones, es posible que alguna de ellas que un par de ellas sean contradictorias. Y eso es lo que equivale a llegar a algo como esto acá. ¿Ok? Sí, profe. Hija, necesito. Bien. Ok. Entonces, eh, ahora, algo sí interesante es que si ustedes se fijan, para que todos los peldaños tengan tamaño 1, tiene que ocurrir que yo al menos tenga tantas ecuaciones como variables. ¿Por qué? Porque peldaño 1 significa básicamente que cuando yo bajo un escalón me muevo uno para la derecha. Y si yo puedo hacer eso, siempre tamaño 1 hasta llegar hasta la derecha, digamos, significa que pude bajar tantas veces hacia abajo como me moví hacia la derecha. Entonces, para yo tener solución única, al menos yo necesito tener tantas ecuaciones como variables. Y lo que puede ocurrir, y además cierto que las ecuaciones que sobran sean todas compatibles, o sea que básicamente hayan sido redundantes. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente teorema. Denme un segundo, por favor. Bien. Continuamos. Entonces, ahora vamos a probar el siguiente teorema, que nos dice que si yo tengo ahora una matriz cuadrada, y llamo a tilde a su matriz asociada escalonada, hay una equivalencia entre ser invertible, que el sistema lineal AX igual B tenga solución para cualquier B en K a la N,
y que los elementos de la diagonal de A tilde sean todos distintos de 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la parte 2 y 3, la equivalencia entre 2 y 3 es exactamente lo que probamos en la proposición anterior. ¿Por qué? Porque como les decía, para que todos los peldaños sean de tamaño igual a 1, necesariamente lo que tiene que ocurrir es que yo tengo que tener al menos tantas filas como columnas. ¿Por qué? Porque si todos los peldaños tienen tamaño 1, a medida que yo fui bajando, para lograr que todos los para lograr que todos los peldaños tengan tamaño 1, yo necesito que al bajar una fila y moverme hacia la derecha de a 1, llegar hasta la última variable, ¿sí? Llegar hasta la última columna. Entonces, si estoy en el caso de una matriz cuadrada, que los peldaños sean distintos de 0, perdón, que los elementos de la diagonal de A tilde sean distintos de 0, es exactamente lo mismo que decir los peldaños son de tamaño 1. Y vimos que para que hubiera solución, el sistema tenía que ser compatible primero, pero la hipótesis de compatibilidad está escondida acá en el decir que la matriz tiene el mismo número de filas y de columnas. Que es lo mismo que decir, en el sistema de ecuaciones tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, la equivalencia entre 2 y 3 es justamente la proposición anterior. Entonces ahora lo que vamos a probar es la equivalencia entre 1 y 2. Que ser invertible es equivalente a que el sistema lineal tenga solución única para cualquier lado derecho. ¿Y por qué esto es interesante? Porque si ustedes recuerdan hasta acá, nosotros no hemos dado con condiciones para probar la invertibilidad de una matriz. Entonces ahora, si yo quiero saber si una matriz es invertible, lo que yo podría hacer es colocar un lado derecho genérico, o, dicho de otra forma, lo que nos dice 3, y ver si el sistema tiene solución única, pero eso equivale simplemente a ver si cuando pivoteo A, la diagonal, todos los elementos quedan distintos de 0. Por ejemplo, mirando este teorema, y volviendo acá a nuestro ejemplo que hicimos acá, esto que tengo acá es la matriz A tilde asociada a esta matriz que está acá. Según ese teorema que vamos a probar, como esta matriz A tilde tiene todos los elementos de la diagonal distintos de 0, podemos concluir inmediatamente que esta matriz de acá arriba es invertible. Y eso era algo que antes no sabíamos cómo hacer, no conocíamos ninguna condición que nos permitiera saber cuándo una matriz era invertible. Ahora, yo estoy de acuerdo que la condición de que su matriz pivoteada tenga la diagonal distinta de 0 no se ve muy directa, porque de alguna manera significa que tenemos que hacer un montón de operaciones antes de saberlo. Bien, pero es lo que hay. Entonces ahora vamos a probar la equivalencia entre 1 y 2. ¿Sí? La equivalencia entre 1 y 2, vamos a probar 1 implica 2. Que 1 implica 2, yo creo que para ustedes ya es más o menos claro, y de hecho es algo que discutimos al principio del capítulo. Si yo sé que mi matriz es invertible, y se me presenta una ecuación de este tipo, yo podría decir lo siguiente, decir, miren, ¿qué pasa si yo considero x igual a la menos 1 multiplicando a b? Si tomo ese candidato y lo reemplazo en a por x, eso es a factor de a la menos 1 por b, y eso es a por a la menos 1 por b, y eso es igual a la identidad por b, y eso es b. Así que efectivamente tenemos que este candidato es solución del sistema lineal. Pero fíjense que 2 no solo nos dice que a x igual b tiene una solución, sino que nos dice que esa solución es única. Entonces, ¿cómo podríamos probar que esa solución es única? Bueno, uno puede decir sea y otra solución. Entonces yo digo, bueno, eso significa que a por i es igual a b, y entonces yo puedo multiplicar por a la menos 1, y eso me implica que i es igual a la menos 1 por b. O sea, si yo me doy otra solución, llego a que tiene que ser la misma que yo ya había propuesto. Moraleja,
la solución que yo había propuesto es la única solución del sistema. Por lo tanto, x igual a la menos 1b es la única solución del sistema. Entonces, en este punto, algunos de ustedes pueden preguntarse, ¿por qué el profe hizo todo eso? ¿Por qué simplemente no tomó el sistema, multiplicó por a la menos 1 y dijo, esta es la solución? Que fue lo que hice, digamos, en la segunda parte. Bueno, porque en principio, como ya vimos, hay sistemas que no tienen solución. Entonces, si yo tomara acá una ecuación sin solución, estaría trabajando sobre el vacío, no tengo derecho a multiplicar, y es por eso que lo primero que hago es decir, miren, existe al menos una. ¿Por qué? Porque puedo tomar este candidato, reemplazarlo en la ecuación y ver que resuelve el problema. Y una vez que yo sé que el conjunto de soluciones no vacío, yo puedo decir, bueno, ahora veamos que ese conjunto es un singleton, que tiene un solo elemento, suponiendo que hay otro, y multiplicando la ecuación que resuelve esa otra solución por a la menos 1. Pero es preciso hacer estas dos partes, aunque parezca un poquito obvio, porque a diferencia de las ecuaciones lineales en una dimensión, que siempre tienen solución, ¿cierto? Salvo cuando a igual 0, para el caso de las matrices, hay matrices que no son con todas sus componentes iguales a 0, que el sistema que plantean no tiene solución. Y por lo tanto, no tenemos derecho a escribir la ecuación siquiera. ¿Ok? O sea, no tenemos derecho a decir, bueno, tengo esto que es cierto, entonces lo multiplico y obtengo otra cosa, que también es cierto. Bien. Y ahora viene la parte más interesante, que vamos a probar que si el sistema que tenemos ahí tiene solución para cualquier lado derecho, entonces la matriz, la única opción que tiene es ser invertible. Y la demostración es, en mi opinión, es muy interesante y tiene un par de argumentos muy sutiles, así que hay que estar bien atentos. Entonces, lo primero es que, como yo sé, fíjense bien, siempre cuando lo primero cuando voy a hacer una demostración es estar claro lo que quiero demostrar. Yo quiero demostrar que A es invertible, ¿sí? Una forma de demostrar que A es invertible es exhibiendo su inversa. Y lo que yo sé, mi hipótesis, el conocimiento que yo tengo, es que para cualquier lado derecho que yo ponga, AX tiene solución. Entonces, yo voy a decir, voy a darme un lado derecho en particular, voy a decir sea E sub I, el iésimo vector canónico, y sea xi la solución a el sistema A por xi igual E sub I. Yo sé que si xi existe porque mi hipótesis es que no importa el lado derecho que yo ponga, yo puedo encontrar una solución a este sistema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí está el punto clave. El iésimo vector canónico no es otra cosa que la iésima columna de la matriz identidad. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo acá es que cuando yo multiplico A por este vector columna, obtengo la iésima columna de la identidad. O sea, que si yo llamara X a una matriz cuyas columnas son x1, x2, hasta xn, esto implica que A por X es igual a la identidad. ¿Por qué? Porque las columnas de A por X, recuerden que cuando yo quiero saber la columna de un producto de matrices, es lo mismo que tomar la primera matriz multiplicando las columnas del segundo factor. Y las columnas del segundo factor son justamente las soluciones de este sistema. Así que, moraleja, A por X es igual a la identidad. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que esta columna X que acabamos de construir es la inversa por la derecha de A. ¿Terminamos la demostración? La respuesta es no, porque resulta que nosotros todavía no hemos probado que las inversas por la derecha son también inversas por la izquierda. ¿Sí? Entonces ahora queremos probar eso.
Y para lograrlo, vamos a hacer algo extremadamente ingenioso, que es lo siguiente. Nosotros sabemos esto que está acá. Entonces, yo me voy a dar permiso para multiplicar esta ecuación por la derecha por la matriz A. Entonces, esto me dice que, fíjense bien, A por X por A es igual a la matriz A. ¿Están de acuerdo? Y ahora lo que yo voy a hacer es asociar, porque en principio yo tenía puesto los paréntesis acá, porque tenía A por X y multipliqué por la derecha con A, pero yo quiero asociar eso que está ahí. Y quiero escribir esto que está aquí así, y a esto que está aquí le voy a poner un nombre, a eso le voy a llamar la matriz I. X por A va a ser la matriz I. Fíjense que yo ya sé que A por X es igual a la identidad. Si yo pruebo que X por A es igual a la identidad, entonces terminamos la demostración porque habríamos probado que X es inversa por la izquierda y por la derecha de la matriz A, por lo tanto es su única inversa. Ahora, uno dice, ¿cómo puedo probar yo que esta matriz I es la identidad? Vamos a notar lo siguiente. Fíjense que esto que está acá es exactamente lo mismo que decir que A por las columnas de I, que voy a llamar I sub I, es igual a las columnas de a la columna I de A. ¿Están de acuerdo? Y cuando veo eso, yo me digo que yo sé que hay otro vector que hace esa gracia. Yo sé que hay un vector que cuando yo lo multiplico por la derecha, por la matriz A, me selecciona su iésima columna. Y ese es el vector canónico. Esa fue una de las cosas que hemos discutido, ¿cierto? Entonces escribimos, pero sabemos que si yo multiplico A por el iésimo vector canónico, eso también me produce la iésima columna de A. Que es lo mismo que decir el sistema A por Y sub I igual este lado derecho que está acá, tiene dos soluciones, I sub I y E sub I. Pero, ¿cuál es la hipótesis que tenemos? Que para cualquier lado derecho que yo ponga, este sistema tiene solución única. Así que eso implica, por unicidad de soluciones, I sub I es igual a E sub I, y eso no es otra cosa que decir que la matriz I es igual a la identidad. Y eso es lo mismo que decir que X por A es igual a la identidad, y eso es lo que queríamos probar. Fíjense, probamos que A por X es la identidad, X por A es igual a la identidad, así que esta columna X que encontramos ahí no es otra cosa que la inversa de A. Y por lo tanto, A es invertible. ¿Sí? Ahora, aquí hay una observación chiquitita que nos dice que si tengo una matriz triangular superior o inferior, va a ser invertible solo si los elementos de su diagonal son distintos de cero. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo partiera con una matriz A triangular superior, en realidad tengo una matriz escalonada. Y yo sé que esa matriz es invertible solo si los elementos de su diagonal son distintos de cero. Y si tuviera una matriz triangular inferior, su traspuesta es una matriz escalonada y triangular superior, y tienen la misma diagonal. Por lo tanto, si esos elementos son distintos de cero, la triangular inferior también, esa triangular inferior traspuesta va a ser invertible, y como la invertible, la traspuesta, la invertible y todo eso, ya vimos que las matrices regulares al transponer siguen siendo regulares. Así que no, lo que vale para triangular superior vale también para triangular inferior. Ok. Entonces, corolario, y con esto terminamos la clase de hoy. Si yo tengo dos matrices cuadradas y yo sé que A por B es igual a la identidad, o sea, dicho de alguna manera, si yo sé que A es la inversa por la derecha de B, también A va a ser la inversa por la izquierda de B. Y eso esencialmente es repetir este argumentito que dimos acá para encontrar la inversa de A.
¿Ok? Y con eso termina la clase de hoy. Vamos a pasar a la parte de las consultas ahora, así que voy a detener la grabación.